Apropiada por los maestros. Niños y niñas reportaron que se discrimina a los niños por su aspecto físico, su arreglo personal, su manera de hablar, su manera de caminar. Y los maestros también hicieron notar que se discrimina generalmente a los niños más pobres o que van algo sucios a la escuela, ¿no? Y los niños también reconocieron que discriminan y que tienen muy baja tolerancia hacia los niños y niños que muestran, que manifiestan tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Estos niños son objetos de burla, de rechazo, cuestiones que es muy importante entender. Otras cosas que no habíamos también anticipado es que las niñas manifestaron de manera mucho más consistente y en todos casos como intereses tenían expectativas de continuar hacia una carrera universitaria, se veían ellas las más de las veces como maestras, como médicos, en fin, y los niños con expectativas mucho más bajas en términos de educación. Y otra cosa que también nos preocupó es que también hay como una serie de estereotipos en el sentido de que las niñas son más responsables, son más cumplidas, son más participativas, son más confiables, de tal manera que, como alguien ya lo dijo antes, estamos viendo que hay aspectos muy específicos que tendríamos que estar focalizando y atendiendo en los niños varones, particularmente el tema de que los niños sean capaces de expresar sus emociones. Hicimos también preguntas muy interesantes de qué arreglos hacen ellos. Por ejemplo, los espacios deportivos o los espacios de juego son muy escasos en las escuelas, y a la hora de decir cómo reparten esos espacios, mucho más niños decían respuestas que tenían que ver, pues el que gane, pues nosotros tenemos la pelota, nosotros nos ponemos allí. Y las niñas mucho más dispuestas, no, pues hay que platicarlo, hay que hacer un orden, primero unos, después otros. Y también muchas veces al decirles a los niños qué hacen cuando tienen un problema, muchas veces los niños decían, pues tomo venganza, o en fin, como que los niños no comunicaban sus problemas a otros, no intentaran buscar soluciones, y muchas más niñas contestaban, pues lo platico, pido ayuda, intento negociar, etcétera. Entonces, los datos anteriores sugieren la necesidad de explorar más a fondo los factores que estarían incidiendo en que los niños en general sean vistos tanto por sus compañeros como por los maestros como menos competentes y menos responsables que las niñas, y de corroborarse estos datos sería desde luego necesario elaborar programas focalizados que intentaran igualar las capacidades y la participación de niños y niñas, especialmente en las escuelas con niveles más altos de marginación, en las que los niños señalaron que tienen una menor participación o que se sienten menos respetados que las niñas. Este apoyo para que los niños varones participen más activamente en todas las labores escolares también debería estar orientado a que puedan desempeñar un papel como padres, porque este fue otro hallazgo importante al preguntarles con quién comentan las cosas en las escuelas, quién les ayuda a las tareas, quiénes asisten a las reuniones de las escuelas, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Entonces, si desde no pequeñitos estamos jalando a los niños varones para que participen, para que sean responsables, para que adopten otras actitudes, pues ya después es muy tarde. Es muy importante señalar que los estudios que nosotros consultamos decían que cuando hay niveles severos de agresión, si no se detectan, máximo cuando un niño tiene 13 años que está agrediendo, las consecuencias son las siguientes. La victimización ha sido asociada con problemas emocionales tales como la depresión, baja estima, ansiedad y sentimiento de soledad. También puede disminuir la capacidad de aprendizaje y en este modo impedir que los niños y niñas desarrollen todo su potencial, por lo que su impacto puede permanecer en el largo plazo.
Por su parte, los agresores suelen tener bajo rendimiento escolar e involucrarse más en consumo de drogas y alcohol, así como también existe una correlación entre la falta de control en las escuelas y crímenes más serios. Para los niños pequeños, el que se tolere la violencia puede significar empezar con el pie equivocado en las relaciones de género, colocando el escenario para niveles tóxicos de dominación y hostilidad entre los sexos. En resumen, hay una gran tarea que hacer por delante para, en el ambiente escolar, que los maestros sean capaces de detectar la violencia, que se diseñen programas específicos como los hay en otros países, y nuestro país desafortunadamente está en retraso en este sentido, para poder saber cómo atender, cómo lidiar con esta violencia a temprana edad y no cuando ya sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Quisiera ahora presentar a Juan Cruz Perusia, quien es licenciado y maestro en Economía. Se desempeñó como funcionario del Ministerio de Educación de Argentina en el área de evaluación de calidad educativa y trabajó en investigación para el BID y para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina. Actualmente es asesor regional del Instituto de Estadística de la UNESCO para Argentina y para América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Cruz. Gracias. Buenos días ante todo. Primero que nada, un agradecimiento a los organizadores de esta importante conferencia, invitación que fue al Instituto de Estadística de la UNESCO, oficina que estoy representando aquí en esta presentación, y un agradecimiento especial a las autoridades del INEGI, a través de los cuales recibimos esta invitación. Bueno, cuando me pidieron que haga una presentación vinculada al tema que fue presentado primero por Eduardo Sekeli, Educación y Competencias, bueno, dada la amplitud del tema y la restricción de tiempo, estuve pensando bastante en qué hacer, en buscar si profundizar lo que iba a decir Eduardo o intentar abordar un tema distinto, aunque relacionado. Y bueno, fui por este segundo enfoque y creo, al menos por ahora estoy contento con la decisión, porque la cuestión es abordar en esta presentación y de manera muy sintética la medición de competencias de alfabetismo, que es un tema que no ha salido explícitamente en el debate, pero que es central dentro del análisis educativo. Entonces, durante esta presentación, básicamente voy a presentarles sintéticamente 3 temas. Uno vinculado al vínculo entre educación y competencias de alfabetismo, luego la importancia y dificultades en la medición de alfabetismo, y por último, de manera muy sintética también, porque bueno, es un tema complejo y bueno, el tiempo no daría para presentarlo con exhaustividad, el programa de evaluación y monitoreo de la alfabetización que está siendo desarrollado e implementado por el Instituto de Estadística de la UNESCO. En primer lugar, y bueno, por suerte hubo presentaciones anteriores que ahondaron y recalcaron la importancia de la educación en todo lo que es el progreso de las sociedades. Así que creo que no quiero andar en esas cuestiones y simplemente sí recalcar que desde la UNESCO la educación es vista como un derecho humano fundamental. Esta visión se traduce en la definición y percepción de las distintas acciones educativas que implementa la UNESCO. Y bueno, esta visión también fue ratificada por la sociedad global en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, la educación de alguna manera está inserta en el proceso de mejoramiento de oportunidades y libertades de cada individuo, y que la educación es el instrumento que le permitirá llevar adelante la clase de vida que este individuo quiere, respetando los derechos de los demás. Representa un elemento clave de la condición humana, y aquí entran a jugar todos estos factores que van más allá de los rendimientos económicos de la educación, y por esto que es tan importante, y por esto que esto es central, es decir, es central en la visión de la UNESCO, y eso no significa
obviamente descartar toda la parte, la importancia económica de la educación. Sin embargo, sí, pero sí significa que no es la principal óptica de la que se abordan las acciones como se piensa en acciones de educación. Y la alfabetización es un componente central de la educación. Es decir, yo creo que esta cuestión, desde sus inicios los sistemas educativos fueron concebidos para proveer a las personas las competencias básicas en el área de la alfabetización, y esto sigue siendo válido al día de hoy. Y yo creo que sigue siendo válido y trasciende a los sistemas educativos como los vemos tradicionalmente. ¿Por qué? Porque hoy apareció, estoy contento, en una presentación anterior apareció esta cuestión de la importancia del aprendizaje, de la educación a lo largo de la vida. Es decir, esto es una cuestión fundamental. Una persona que no tiene competencias adecuadas de alfabetización simplemente no podrá acceder a estas posibilidades de aprendizaje, aún si estas posibilidades están ahí disponibles. Entonces es fundamental, y es fundamental en países como estos. Hoy hablábamos que ya la cobertura de los sistemas educativos no es visto como un problema prioritario. Sí hay consideraciones, por supuesto, de equidad, es decir, grupos desfavorecidos que hay que seguir mirándolos, pero esto es cómo los sistemas educativos estaban funcionando actualmente. 30 años atrás, es decir, la cuestión no era así, es decir, había mucha gente que no tuvo la oportunidad de pasar por los sistemas educativos. Esto obviamente tiene que haber tenido un impacto en la población adulta, principalmente de países como los nuestros, países latinoamericanos, y países como este, por ejemplo, que con una diversidad lingüística tan rica, y que muchas veces la presencia de una lengua dominante puede haber coartado sus posibilidades de desarrollo. Entonces, bueno, realmente es una cuestión fundamental abordar el tema de la alfabetización. Bueno, algunos aspectos conceptuales, aquí no voy a repasar las definiciones porque, una vez más, llevaría mucho tiempo, estoy siendo reiterativo en el argumento, pero una cuestión importante es la primera definición oficial. Después ustedes van a poder descargar el PowerPoint, que fue aprobada en la 10ª Conferencia General de la UNESCO en el año 1958. Básicamente recalcaba que cuando hablaba de una persona alfabetizada tenía que saber leer y escribir y comprender textos breves, un texto simple de un contexto de la vida diaria. Sin embargo, esta fue la definición que se utilizó como base para el desarrollo de las estadísticas que están disponibles de los años 50 sobre los niveles de alfabetismo y que hoy perduran. Y de hecho está incluida en los principios de recomendaciones para censos de población y vivienda de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Esta cuestión ha sido revisada ahora y se incorporan algunas de las nuevas ideas vinculadas a la medición de la alfabetización, pero así era la versión de 1997. Luego aparece más adelante, en el año 78, una nueva definición que es aprobada en la 20ª Conferencia General de la UNESCO, en donde además de leer y escribir, aparece la cuestión de calcular, de que el individuo, la persona, sea capaz de realizar operaciones matemáticas simples, y se incorporaron cuestiones como que estas capacidades deberían permitirle funcionar de modo efectivo dentro de una sociedad y permitir su desarrollo individual y colectivo. Y ya en este siglo en el que estamos viviendo, aparece una idea fundamental dentro de lo que es la definición de alfabetismo y luego sus implicancias para la medición, la idea de una continuidad, de que no se puede ver el alfabetismo como una cuestión, una competencia que se tiene o no, sino que existen grados para decir si una persona tiene estas competencias o no. Esta fue una de las innovaciones más importantes, y a partir de las cuales hoy se está trabajando muchísimo no solo en analizar el fenómeno de alfabetismo, de las competencias del alfabetismo, sino de su medición. Bueno, aquí, esto voy a pasar hasta acá. Y aquí, ahora, recientemente estuvo la Conferencia Internacional de Educación de Adultos, que fue en Belén, en Brasil, en el año 2009, que tuvo una gran participación de los países miembros de la UNESCO, y se ratificó un marco de acción para promover todo lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación de adultos.
Y aquí el derecho, y aquí en este acuerdo ratificado por los países aparece explícitamente que el derecho a la alfabetización es inherente al derecho a la educación, con lo cual queda atado estas dos cuestiones y que no se puede ver una disociado de la otra, una dimensión disociada de la otra. Y lo que aparece importante, que es una declaración global, es el punto que nos afecta vinculado a la medición de las competencias en alfabetismo, que es ahí, está indicado como el punto A, este es el punto 11 dentro de este documento, que es el marco de acción de Belém, y que dice velar porque todas las encuestas y actividades de acopio de datos reconozcan el carácter continuo de la alfabetización. Esto es un aspecto esencial, es decir, Miguel sé que libró su presentación de hoy diciendo de la medición a la acción. Y bueno, y yo creo que todos los que estamos acá también somos muy conscientes que muchas veces esa acción está determinada por cómo estamos midiendo. Y en nuestra región tenemos sobrados ejemplos de, por ejemplo, acciones vinculadas a procesos de alfabetización que han sido mal diseñados porque justamente están basados en la forma en que se mide. Digamos, se ha hablado muchas veces y en varios países aquí de la erradicación del analfabetismo, como si fuera algo que uno puede, como si fuera una enfermedad, como si uno puede eliminar de un día para otro, cuando si uno lo ve desde la idea de una continuidad, digamos, esas declaraciones sobre las que se han diseñado programas, es decir, no tiene sentido conceptualmente. Entonces, este es un aspecto importante que quiero recalcar. Entonces, dada la importancia de la alfabetización, creo que estamos convencidos todos, y por eso estamos bregando, de que evidencia sólida en esta dimensión, en estas competencias, debería aportar grandes beneficios a las políticas, específicamente al diseño de políticas, cómo enfrentar el problema. Si tomamos los datos actuales de los niveles de alfabetización de la población adulta, esto está tomado de una publicación del Instituto de Estadística de la UNESCO, es una publicación de septiembre de 2010, datos mayormente de 2008, ahí van a ver los países con celeste y azul son los que tienen tasas de alfabetización más elevadas, y con rojo y naranja son los que tienen más bajos. Pero no es mi intención mostrarles cifras acá, sino esta cuestión de que no hay datos. Hay países para los cuales no se han presentado datos. ¿Y dónde están las áreas? Bueno, es interesante, están apuntando en general a los países desarrollados, ¿no? Muchos de estos países son miembros de la OCDE, efectivamente. Y esto, bueno, obviamente no está vinculado, la explicación de esto no es que estos países no son capaces de producir estos datos, ni tampoco que no se los puedan dar a la UNESCO, sino que está muy vinculado a cómo se están midiendo el alfabetismo de la población. ¿Y cómo se está midiendo? ¿Cómo son estas tasas? Básicamente, cuando sacamos estas tasas, lo que estamos diciendo es, tenemos esta torta que es la población, y lo separamos en dos grupos. Una parte decimos que declara saber leer y escribir, y la otra declara no saber leer ni escribir. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta información? ¿Qué es lo que sabemos gracias a esta información? Bueno, para eso tenemos que tener muy presente la definición, ¿no? De cómo se recogen estos datos. La primera cuestión a tener en cuenta es que es una autodeclaración. Ayer Eduardo, una autodeclaración, y como tal es una percepción que el individuo tiene de sí mismo, básicamente respondiendo a una pregunta que con mayores o menores complejidades es: ¿sabe usted leer y escribir? Sí, no. Y ayer, bueno, Eduardo Lora nos presentaba todos los sesgos que se dan en las respuestas de los individuos, cuando justamente implica responder sobre una percepción sobre sí mismo, ¿no? Así que esta es una cuestión a tenerla en cuenta para ver cómo influyen estas respuestas, o cómo influyen todos estos factores en la respuesta que el individuo da. Y cuando decimos sabe leer y escribir, si no, claramente estamos viendo el fenómeno en una óptica unidimensional. Si no, yo diría, ¿y qué hay de todo lo que hablamos antes de leer, escribir, calcular? Es decir, yo como individuo, si me preguntan a mí, bueno,
Yo creo que respondería sí porque asumo que sé leer, escribir, calcular. Hay gente que se desempeña en otros ámbitos y ha tocado trabajar con ella que son muy buenos haciendo cálculos, sin embargo prácticamente no pueden leer una sola palabra y pueden leer números perfectamente, hacer operaciones matemáticas. Entonces, bueno, tiene una dificultad toda esta cuestión. Y entonces esta medida en realidad no nos está informando sobre competencias, nos está dando un mensaje importante, eso también es una cuestión a recalcar, es cómo se ve el individuo a sí mismo en el contexto en que está respondiendo respecto a las oportunidades que él tiene para el mundo exterior. Ese puede ser una cuestión bien interesante para estudiar desde su óptica, es decir, cómo el individuo ve sus posibilidades de integración a la sociedad, pero no nos está dando información específica sobre o yo diría concreta sobre las competencias. Entonces, hay que buscar otras opciones de cómo medir, ¿no? Y intentar medir niveles de competencia explícitamente. Y bueno, y esto explica por qué los países que vimos en el mapa anterior, los países desarrollados, no están produciendo tasas de alfabetismo. No significa que el problema se haya superado, sino que en general se está buscando abordar la cuestión de manera diferente. También un atajo que a veces se ha buscado para medir esta cuestión es el tema de ver los años de educación de la población como una proxy de las competencias. Pero aquí, por supuesto, también aparecen problemas, es decir, la conclusión de un nivel no dice directamente nada sobre la calidad de aprendizaje. Yo puedo haber completado educación primaria o un grado específico con un rendimiento muy bueno, es decir, el maestro o el docente me dio una calificación muy alta o no, digamos, y esto debería ser distinto. No todos los años de educación son iguales y esto está vinculado a la calidad de los sistemas educativos, es decir, los datos ya de medición de competencias de IALS, por ejemplo, una encuesta pionera en este campo internacional comparada, ya mostraba cómo la diferencia en los niveles de alfabetización de pasar del nivel secundario al nivel terciario, esa variabilidad es diferente entre países, es decir, es una cuestión de calidad de sistemas educativos, y las personas ganan, sostienen, pierden sus habilidades en el transcurso de sus vidas dependiendo de sus experiencias y del ciclo biológico también, ¿no? Yo también antes tuvimos una presentación de esto acá que estuve muy desilusionado cuando vi que los 18 años era la edad de envejecimiento para mejorar en el fútbol, que es mi pasión, no tengo ninguna chance de convertirme en jugador profesional ya, bueno, pero hablar de 30 años para ser un buen investigador, es decir, ya hay unas capacidades asociadas a realmente capacidades cognitivas. Entonces, esto es una cuestión súper importante. Y en consecuencia, una buena medición debería abordar la cuestión desde una óptica multidimensional, que esto incluya lectura y distintos tipos de textos, escritura, uso de números, y ver esto en un continuo de habilidades, desde las tareas más simples hasta las tareas más complejas. Y aquí aparece esta evaluación LAMP por sus siglas en inglés, que es una evaluación, y acá voy despacio porque cada palabra tiene su significado, basada en los hogares, de las competencias en lectura y uso de números de la población adulta. Este estudio tiene como predecesor, bueno, ya mencioné IALS, que tuvo su implementación en la década de los 90, que es el International Adult Literacy Survey, y en el 2003 ALL, Adult Literacy and Life Skills Survey. Es decir, este estudio tiene como precedente importante eso, y muchas de las cuestiones metodológicas se abordaron teniendo en cuenta esta cuestión. Y aquí lo que es, porque ni bien se comenzó a trabajar esto acá, aparecieron cosas... aparecieron cuestiones como entonces puedo usar LAMP para generar datos de tasas de alfabetismo, entonces veo cómo los datos que tenemos me sirven. No, digamos, no sería el enfoque adecuado, justamente estamos saliendo de un paradigma para enfocarnos en otro, digamos, es muy difícil vincular esos dos ámbitos. No es una evaluación que está basada en las escuelas, se va a los hogares, pero se hace un test, se sigue una metodología muy parecida a los test educativos como PISA, como el CERCE de la UNESCO, y no es una evaluación de competencias en escritura.
el tema de escritura ha sido dejado fuera de esto acá por cuestiones, de esta evaluación por cuestiones metodológicas. Entonces LAM brindaría información de competencias en lectura reflejadas en el procesamiento de distintos tipos de textos continuos y textos esquemáticos, competencias en utilización de números, y esto es una innovación de este estudio aplicado a un número de países de una gran diversidad, que es un examen de los elementos que pueden explicar el bajo desempeño del lector, denominado componentes de lectura. Es decir, cuando el proceso de lectura no es que sale así como un todo, como de cero a nada, sino que hay todo un proceso de reconocimiento de letras, un proceso de decodificación de párrafos. Se han construido estos distintos componentes de la lectura que llevan a que una persona pueda leer, y se hace un examen de esos componentes con el objetivo de identificar, ok, las personas tienen competencias, llamémosle por ahora, bajas de lectura. ¿Por qué? ¿Dónde está fallando? Bueno, es que no reconoce las letras, es que no tiene capacidad de codificar palabras. Bueno, esta es la idea de los componentes de lectura. Y por supuesto hay un cuestionario de antecedentes que busca determinar quiénes o quiénes no logran determinadas habilidades. Y aquí, bueno, tenemos nivel educativo, sexo, área de residencia, muchas variables. Y este es el diseño de la encuesta. Hay un test, un cuestionario de antecedentes, un test filtro. Este test filtro sirve básicamente para categorizar a la población en dos grupos: el grupo de nivel más alto de competencias y el grupo de nivel más bajos, porque también lo que veíamos es que para hacer estas cuestiones bien y con precisión se requiere tener un alto nivel de discriminación, y por esta razón no puede ser el mismo test administrado a los grupos de personas. Y a partir de este test filtro, tenemos el test localizador, y que es el grupo de rendimiento más bajo, y a ese grupo se le aplica este ejercicio de componentes de lectura. Bueno, esta cuestión de evaluar competencias no es tarea sencilla, implica desafíos de abordar problemas de validez, confiabilidad de los datos, asegurar la comparabilidad de los instrumentos. Algunos instrumentos no son comparables, estos componentes de lectura no son comparables. Es decir, ¿por qué no son comparables? Por la diversidad lingüística. Y acá les quiero, ya porque se me acaba el tiempo, ustedes me disculparán que estoy pasando muy rápida las diapositivas, pero miren, por ejemplo, en los países que se han aplicado pruebas pilotos o pruebas definitivas, la columna que ustedes lo ven a la derecha del LAM, tenemos 8 países solamente por ahora, con 10 lenguas, pero que pertenecen a 6 familias totalmente distintas, idiomas que no tienen nada que ver unos con otros. Hay 3 tipos de escritura: árabe, cirílico, romano, 2 sistemas numéricos distintos, arábicos occidentales y orientales. Es decir, los componentes de lectura en esas estructuras de idiomas no pueden ser las mismas. Y ya para terminar, este es un mapa que luego lo podrán ver en detalle de los países que han implementado IALS y OL. Los resultados de LAM van a ser comparables en alguna medida con los que tenemos de IALS y OL, y los países que están participando de esta iniciativa que es impulsada por la UNESCO en sus distintas etapas. Algunos están en el estado inicial, el estudio piloto, o algunos ya han implementado por implementar la evaluación principal. Y les dejo solamente esto agradeciendo muchísimo su atención. Esta publicación ustedes la pueden encontrar en la página del Instituto de Estadística de la UNESCO, y presenta todos estos conceptos y estas ideas de una manera mucho mejor que seguramente yo lo hice. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz. Y quisiera presentar ahora a Jorge Raúl Bustamante Roldán, economista y politólogo con maestría en Economía en la Universidad de los Andes, y actualmente es director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colombia. Ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, del PNUD, y es también investigador y profesor de las Universidades de los Andes, Javeriana y Piloto. Gracias, Jorge. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar unos agradecimientos especiales y felicitar a los organizadores del foro, porque es un importante receso de trabajo para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Antes de hacer unos
unos comentarios sobre el tema de la presentación asignada. Permítanme realizar una breve reflexión acerca de la problemática general planteada en este foro en torno al bienestar. Estos comentarios nacen del día de ayer del foro que estuvo dirigiendo el doctor Eduardo Lora y estuvieron el doctor Eduardo Wills, el doctor Pablo Taktuk, entre otros, que me parecieron muy interesantes. Y es lo siguiente: tal vez la gran lucha del hombre a través de la historia, fuera de luchar por la repetición, luchar por su sobrevivencia física, fue planteada por Joan Robinson, la primera mujer Nobel de Economía a mediados de los años 50, en un corto y brillante ensayo titulado Libertad y Necesidad, en el cual intentaba responder cuánto debe dedicar de su tiempo el hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades y ser libre. Es decir, cuánto necesito yo para trabajar y ser libre. Ese es el gran desafío de la sociedad. Y trae a colación experiencias de tribus indígenas africanas en las cuales se realizaban rituales ceremoniales de destrucción de valor y no de acumulación de riqueza, con un significado enorme, con el cual se destacaba que lo importante era la vida y no los objetos. ¿O qué sentido tiene que un solo individuo acumule una fortuna de miles y millones de dólares mientras buena parte de la sociedad está sometida a intensas jornadas de trabajo y de esfuerzo tan solo para sobrevivir? Tal vez Francia fue un país muy interesante que intentó llevar a cabo la disminución de la jornada laboral. Esa disminución de la jornada laboral, que ya lo pueden hacer muchas sociedades, permite cada vez mayores grados de libertad al hombre. Lo sorprendente es que la evolución de la sociedad esclaviza cada vez más al hombre. Como está quedando claro en este foro, con todas las paradojas de los indicadores en torno al bienestar y de la evolución de nuestras sociedades, es que mientras antes trabajaba un solo miembro de la familia para sostenerla, hoy día trabaja el hombre, la mujer y hasta los hijos solo para sobrevivir. Todo lo anterior en medio de una vertiginosa carrera sin fin, pues como lo decía el filósofo japonés Daietsu Suzuki en un texto denominado El Supremo Ideal Espiritual, presentado en Londres en 1934, en una conferencia de filosofía cuando el imperio inglés estaba en todo su esplendor. Suzuki dijo: no debería haber venido a Londres, pues la gente camina rápido con el ceño fruncido y corre todo el tiempo. El diseño de los muros de las casas aíslan al hombre de la naturaleza en contraste con la choza en la cual vivo, en donde la naturaleza penetra mi espacio por mis ventanas y oigo desde mi cuarto el aleteo de los peces en el estanque. Esta referencia resaltaba las profundas diferencias entre la filosofía de vida oriental y la filosofía de vida occidental de la época. Pues bien, desde 1934 a la fecha esta concepción y dinámica se ha agudizado, pues ahora buena parte de la sociedad solo tiene media hora para almorzar. En otras palabras, nos vestimos rápidos, comemos rápido, pensamos rápido, nos transportamos rápido, etc. Pero poco tiempo tenemos para pensar en el sentido de reflexionar y disfrutar de la compañía de nuestros amigos y seres queridos. Por ello, la variedad de respuestas que aquí se han presentado acerca de la percepción sobre la felicidad, o lo que se ha denominado el bienestar,
subjetivo. Una conclusión simple sobre esto es un aforismo popular que dice: la riqueza no nos hace felices, pero quita mucho los nervios. ¿Cómo podemos construir una sociedad donde no tengamos nervios? Eso es lo sorprendente. Pero en la cual no necesitamos o no nos necesitemos acumular riqueza. Ese es el gran desafío de la sociedad. Es ser libres y no tener nervios. A esa misma conclusión llega Gandhi, cuando luego de graduarse en Oxford University y estar trabajando en Sudáfrica como abogado, ganaba para la época una fortuna. Allí va descubriendo el sentido de la vida y la condición humana. Ese sentido lo encuentra en la búsqueda de la dignificación del ser humano, y en la cual uno de los elementos fundamentales es, por supuesto, el respeto del otro. Por eso, cuando es invitado al Parlamento inglés, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el elemento más importante por el cual es reconocido allí, en el Parlamento, el gobierno inglés, es que a pesar de que los ingleses tenían sometido a la India a un rígido régimen colonialista, Gandhi, como líder de su país, tomó la decisión de ayudarle a los ingleses en la búsqueda de su libertad, frente a la amenaza de la Alemania nazi del momento de invadir el pueblo inglés. Es decir, decía Gandhi, a pesar de que ustedes nos tienen sometidos y coartado nuestra libertad, nosotros los apoyamos para que ustedes sean libres. Ese comportamiento fue demoledor desde el punto de vista político y moral, pues ¿cómo justificar que un pueblo sometido me ayude a mí a conseguir mi libertad mientras yo lo tengo sometido? Una cosa sorprendente. La herencia material de Gandhi fue la sábana de su vestido, las gafas, sus chanclas y la rueca de hilar que le permitía pensar y reflexionar, mientras que su legado intelectual es tan grande que aún no hemos terminado de comprenderlos y asimilarlos. Muchas gracias por esta breve reflexión. Va a seguir con otro pedazo de la intervención, que es como la parte ortodoxa de la presentación. Yo no sé si se puede presentar la... Sigamos, por favor. Sigamos. Aquí se han presentado muchas estadísticas, y asimilar toda esta estadística, yo estoy convencido, me excusan que sea un poco irreverente, tenemos estadísticas de todo. El problema es que nos falta tomar decisiones acerca de lo que queremos. Ya aquí hay indicadores de educación, sigamos, por favor. Y básicamente lo que está de por medio aquí es que hemos aumentado las tasas de analfabetismo. El doctor Juan Pablo Cruz Peruzzi ya lo presentó con lujo de detalles. La gran conclusión aquí es que tenemos que seguir avanzando, todavía estamos atrasados en la educación terciaria en América Latina, pero creo que sigue siendo necesario revisar nuevamente el concepto de analfabetismo, a pesar de los avances que ha habido en este sentido. Y lo otro que también se ha planteado con mucha claridad es que está de pequeño, que se llama Education and Economic Equality. Comillas, la evidencia indica que el sistema laboral americano no se caracteriza por una competencia salarial, sino por una competencia de puestos de trabajo. Son cosas totalmente distintas. Nosotros hicimos una investigación para Colombia en 20 universidades. Una cosa sorprendente. Los recién graduados
les pasa lo siguiente en Colombia actualmente. El valor presente neto de los gastos en 5 años es mayor que el valor presente neto de los ingresos en 5 años. Una cosa sorprendente. Es decir, hay un desahorro neto de ingresos para estudiantes de 20 universidades en Colombia, de todos los niveles, desde el punto de vista de lo que es la absorción del mercado de trabajo. Eso es parte también de las paradojas, de todas las paradojas que se han presentado a ese nivel. Sigamos, por favor. Sigamos. Aquí quiero hacer sigamos, por favor, una breve reflexión con respecto a lo que es la competitividad. Tan solo en la parte de competitividad el trabajo es un factor. En la competitividad está de por medio la política macroeconómica, la política monetaria, cambiaria, fiscal y crediticia, la productividad de los factores, entre ellos el trabajo, capital, tecnología y acceso a telecomunicaciones e información, la tierra y el esquema, la fortaleza institucional. Igualmente la política económica, grado de apertura, política comercial y grado de inserción de la economía internacional. La calidad institucional, estabilidad política, equilibrio de poderes, estabilidad institucional y costos de transacción. En la parte de calidad institucional se puede citar muchos autores sobre esto, por supuesto está Douglas North, pero también está Hans Morgenthau en la lucha por el poder y por la paz. Decía que un país para poder llegar a ser potencia tenía que tener la calidad de los negociadores, que es, por supuesto, y la calidad de las instituciones frente a las negociaciones internacionales. Según los indicadores de educación, los países de la región están por encima de los promedios mundiales, hablamos de América Latina. El riesgo es que se avanza lentamente y no nos podemos quedar atrás. Según el Foro Económico Mundial, Colombia, al igual que México, Brasil y Argentina, se encuentran en la segunda etapa del desarrollo, es decir, en aquellas economías que son impulsadas por la eficiencia. Sigamos, por favor. Es necesario redimensionar el peso de la inversión en educación sobre los resultados del desarrollo económico. No es suficiente garantizar y costear educación para todos si no se dispone de capacidad de inserción laboral adecuada. ¿Qué está pasando en nuestros países? Se hace un esfuerzo enorme en la parte de educación, pero no hay inserción desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral. Ya tengo solamente un minuto. Es más, otra paradoja, que es lo siguiente: un modelo de equilibrio general llevado a cabo por el doctor Rodrigo Suescum de la Universidad de los Andes para América Latina demuestra que un peso invertido en infraestructura tiene un efecto más importante en desarrollo que un peso invertido en educación. Se debe avanzar en desarrollo de unas nuevas definiciones sobre el analfabetismo, teniendo en cuenta factores como la globalización, la velocidad del cambio de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Sigamos, por favor, que el principal desafío de nuestros países después de invertir en educación es garantizar la inserción del recurso humano, dado que el capital humano está migrando hacia el mercado laboral de los países desarrollados. Esto es una cosa muy interesante. Ustedes recordarán un libro que se llama Art de París, de Larry Collins y Dominique Lapierre, y allí hace una referencia a las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la guerra para captar mano de obra calificada, y eran misiones especiales que conseguían científicos, matemáticos, etcétera, y se los llevaban para Estados Unidos. Aquí hay una cosa muy interesante que les llama la atención. En este momento, una parte de los países europeos tienen recesión internacional. Y hay una cosa muy interesante allí, y es que los países en desarrollo pueden captar mano de obra muy calificada a precios relativamente bajos. Es decir, como lo hacía el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la guerra, hay una oportunidad desde ese punto de vista porque nuestros países, a pesar de hacer un esfuerzo muy grande en educación, no alcanzamos a pagar los salarios con los cuales, por decirlo así, cooptan el mercado laboral en los países desarrollados.
Entonces estamos en otra paradoja muy complicada. Hacemos el esfuerzo por educar a nuestros nacionales y tenemos dificultades de retenerlos desde el punto de vista de lo que son los pagos. Igualmente, políticas activas de Estado para la retención del capital humano, beneficios sociales y económicos. Es necesario redefinir la estructura salarial, dimensionar el mercado laboral en términos de oferta y demanda. Hay una desinformación muy grande, nosotros tenemos problemas muy grandes en lo que sería señales precisas con respecto a la demanda. Va a terminar aquí porque se acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Tenemos ya algunas preguntas y les voy a pedir a cada uno, por lo pronto ya tienen algunas preguntas, Elena, Juan Cruz, que puedan comenzar con 3 minutos, por favor, resumiendo la respuesta a las preguntas que hayan recibido. Bueno, aquí hay una pregunta de Roberto Cuevas señalando que lo que mencioné en particular sobre los niños indígenas es coincidente con lo que la Comisión Nacional en contra de la Discriminación ha mostrado también respecto a las circunstancias de discriminación en contra de los indígenas, y se pregunta si será posible que se incorporen al desarrollo de competencias en materia educativa las particularidades que demandan y requieren las propuestas del desarrollo con pertinencia cultural de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, desde luego que esto es deseable, es necesario, es indispensable, y apunta también que en realidad en el conjunto de la conferencia se ha hecho poca alusión al tema de las particularidades digamos que para desarrollar indicadores deben tomarse en cuenta de las culturas indígenas, con lo cual coincido. La verdad es que las otras preguntas podría luego responderlas por vía electrónica. Gracias. Gracias, Elena. Juan. Bueno, 3 minutos me dijiste. Sí, bueno, hay varias preguntas. Si no alcanzo con todo, por favor, siéntanse en la libertad de abordarme luego en los recesos, y si no, voy a contestar por email, que es la metodología que se ha planteado por aquí. Pero la primera es, ¿por qué no se completa el análisis de la evaluación de competencias con la etnografía y monografías educativas, por ejemplo? Ahí yo creo, bueno, un pecado de ir demasiado rápido en la presentación, es que LAMP, si bien está planteado como un estudio internacional, yo diría que no es un estudio internacional clásico, sino que realmente se diseña a partir de diseñar un estudio nacional en el que el equipo de la UNESCO tiene la expertise en lo que es el desarrollo metodológico específico a la medición del nivel de competencias en estas áreas de lectura y uso de números, pero está mucho más amplio. El abordaje que hace cada uno de los países es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque el programa está concebido de verdad conformando equipos nacionales en los que interactúan equipos multidisciplinarios, principalmente de las Oficinas Nacionales de Estadística y Ministerios de Educación, trabajando juntos. Esto es indispensable, y ahí también cada país ve cómo complementar la evaluación, cómo esta medición específica con las áreas que ellos creen que cada país cree más pertinente. Tenemos ejemplos de países que en los equipos han incorporado, por ejemplo, antropólogos que van junto con las personas que hacen las mediciones, que implementan el test dentro de los hogares, para hacer observaciones desde otras perspectivas. En una de mis láminas tenía un punto que decía, creo algo así como medición y complejidad del fenómeno, y mi idea era decir que LAMP no es la forma de abordar este fenómeno, sino que es una manera. El fenómeno es demasiado multifacético, demasiado complejo para obtener respuestas concretas solo desde un abordaje estadístico, o sea que la respuesta sería que hay otros elementos, si bien no están incluidos explícitamente en el marco de LAMP. LAMP, también para clarificar un poco más el tema de la implementación, y que hay una pregunta al respecto, tenía un punto que decía, no es una encuesta de hogares, en realidad debería haber dicho, no es una encuesta de hogares tradicional, es una evaluación de competencias que se implementa dentro de los hogares, ¿sí? Entonces eso, y por eso es que necesariamente los equipos nacionales aquí tienen que tener las Oficinas Nacionales de Estadísticas, que son los expertos en hacer
justamente encuestas de hogares, y la gente de los ministerios de educación, que son los expertos en hacer evaluaciones educativas. Felizmente, hoy en día todos los países de América Latina tienen sistemas de evaluación de calidad educativa bien desarrollados, y al menos estas dos partes tienen que estar juntos, como mínimo, para hacer. Y así ha sido la experiencia en todos los países que se ha implementado o que se está implementando. Creo que sí. Bueno, y si por favor las otras preguntas no duden en verme en el receso, lo podemos comentar porque son bien interesantes también. Muchas gracias. Jorge, por favor. Gracias. Nos dice Antonio Elizalde, el problema central de la educación hoy es educar las ganas. ¿Cómo medimos eso? Las ganas de educarse, la capacidad de los educadores y de las instituciones educativas para educar las ganas, la capacidad de adaptarse, etcétera. Bueno, hay dos formas pienso yo, de medir las ganas. Es que las ganas es una pulsión, que se llama en teoría psicológica la necesidad de logro. Todos los seres humanos tenemos necesidades de logro. Entonces, ahí es qué estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo, como el costo de oportunidad, que estamos dispuestos en ese sentido. Cada sociedad y cada individuo tiene siempre pequeñas metas, esa es su realización. Esas pequeñas metas, esos pequeños logros que va logrando, que va obteniendo y que va alcanzando, es lo que efectivamente le va dando, por decirlo así, grados de felicidad. No sé cómo más responderle. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a los tres panelistas por sus participaciones y por cuidar el tiempo. Damos por concluida la mesa. Gracias.